Vamos a compartir la palabra del Señor. ¿Trajeron Biblias o ya está? Qué bueno, ¿ya está todo memorizado? No. Quiero utilizar en esta noche y explicar qué es lo que queremos hacer en los próximos días. Pero tenga abierta su Biblia, por favor, en el Evangelio según Mateo, el capítulo 16, versículo 18. Mateo capítulo 16, versículo 18. El texto dice allí: y yo también te digo que tú eres Petros, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. No prevalecerán contra ella. Diga conmigo: la iglesia. La iglesia. Hoy, mañana y en dos oportunidades el domingo por la mañana habremos de compartir algunos pensamientos, lo que yo llamo bases ministeriales, para en el marco de esto que compartíamos con el pastor a corazón abierto. Posiblemente ustedes oyeron las promociones y demás, la razón de estar citados aquí, que íbamos a desarrollar una serie de 3 o 4 reuniones para hablar a corazón abierto precisamente del mundo de la iglesia. Y cuando hablamos de a corazón abierto, hoy me enteré más claro del pastor cuando fue operado en su corazón. Esto tiene que ver con abrir y ver qué es lo que hay adentro. Yo no soy médico, así que si hay algún médico aquí, perdónenme la brutalidad de mis expresiones en materia del campo de la ciencia y de la medicina, pero a corazón abierto en mi país es un modismo que significa: no quiero ocultar nada, no quiero esconder nada, quiero que todo esté a la vista, no quiero que nada quede como hoy no lo vi, sino que pueda ver lo que realmente uno tiene y quiere manifestar. Ahora, cuando hablamos de a corazón abierto desde la perspectiva de un pastor, que es el predicador en estos días, ya hemos cumplido 26 años en nuestra iglesia local y vamos a cumplir 31 años en el oficio pastoral. Tengo, por lo menos para hacer alguna cuenta, ahora el 6 de mayo en este viaje voy a cumplir por primera vez 56 años. Entonces, y si hace rápido las cuentas, significa que más de la mitad de mi vida, Cristina, mi esposa y yo, nos la hemos pasado sirviendo al Señor como pastores. O sea, a veces creo que tengo más tiempo vivido en la iglesia que en mi propia casa, de las cosas que hemos visto en la iglesia. Entonces, después de tantos años en aquella congregación en la que hoy todavía seguimos trabajando, 26 años ya, y parece que hay un montón de años más por delante todavía, hemos visto cosas, hemos oído cosas, y eso nos ha llevado a un momento kairos, no cronos, a un kairos, a un tiempo estratégico de Dios para sentar a la iglesia y abrir nuestro corazón como pastores, y que la iglesia acceda a nosotros y vea lo que hay en nuestro corazón. Este no solo fue un ejercicio que pusimos en práctica en nuestro ministerio, sino que soy de los que creen que esto es absolutamente necesario en la iglesia de Cristo, prácticamente, o por lo menos en todas las Américas. Andando unas vueltitas por allí, por Europa, y también llego a la conclusión que también es necesario que abramos nuestro corazón y podamos contar con el respeto que esto significa, con la profundidad bíblica que podamos, con la amenidad y la practicidad en nuestra forma de transmitirlo. Pero necesitamos hablar de la iglesia de nuevo, necesitamos otra vez hablar algunos temas que tienen que ver con la iglesia. ¿Por qué? Hemos visto a muchas personas hacer cosas en la iglesia que no corresponden con lo que realmente es la iglesia. Hemos visto a personas a lo largo y ancho del mundo hacer con la iglesia cosas que ni en el mundo harían con semejante institución. Es decir, uno no haría ciertas cosas con algunos objetos, algunas personas, algunos elementos que le son propios, bien, a nivel sistema, a nivel mundo, pero esa especie de responsabilidad en cuanto a algunas cosas que hay en las personas que no son cristianas, no es la misma responsabilidad que hemos visto dentro de la iglesia. Por eso estas oportunidades es para que todo cristiano, todo miembro de la iglesia, con la altura y la necesidad que esto implica, vengan y se sienten allí y podamos hablar algunos temas referidos a la iglesia, porque no está bien
que a la iglesia le hayamos hecho las cosas que le hemos hecho. No está bien que personas y personajes a lo largo y ancho de América en la iglesia hayan hecho a la iglesia y con la iglesia hayan construido cosas que la iglesia no es, porque su fundador jamás dio una pista como para que podamos creer que podemos hacer semejantes cosas. Insisto que mi rol delante de ustedes en estos días va a ir un poco al borde, ¿verdad? Pero no quiero ir ni tan allá que me convierta en un fundamentalista sin anestesia, un bruto en la palabra que golpee y corte venas y mate vidas, ni tampoco ser tan pero tan respetuoso que al final y al cabo no diga lo que el Espíritu Santo me dijo que tenía que decirles. Así que agradeceré sus oraciones para que no me vaya ni a diestra ni a siniestra, ni a derecha ni a izquierda, sino que pueda ser puntual, objetivo, espiritual, pastoral, cristiano, en esto que el Señor ha propuesto a mi corazón compartir con ustedes en estos días. Amén. Tengo una frase que es para mí una frase rectora, que hace muchos años me acompaña. De hecho, la produje yo, y este es un pequeño egoísmo que tengo nada más, porque un día me pasó. Usted sabe que todo pastor, no, si usted me va a permitir, no voy a querer predicar tipo sermón, a ver si lo podemos hacer tipo como si estuviéramos charlando, solo que nos falta el café de por medio, ¿bien? Pero lo tomamos después. Así como si pudiéramos conversar entre nosotros. ¿Me acepta ese formato? ¿Bien? Amén. Entonces, a ver, usted debe saber que todo pastor tiene su primera vez, su primer sermón, ¿o no? Su primera vez que predicó y no pasó nadie. Su primera vez que hizo algo y que todos dijeron vamos a ir y nadie vino. Su primera vez que tuvo que pagar una cuenta que él no produjo. Su primera vez que tuvo que hipotecar su casa porque nadie la quería hipotecar. Su primer bautismo. ¿Se acuerda de su primer? Yo me acuerdo de mi primer bautismo, ¿bien? De una viejita. Está con el Señor, Dios la tenga la gloria y no la deje escapar, mire, porque me arruinó mi primer bautismo. De hecho, el bautisterio estaba bien alto allá, y yo bajo a las aguas con una emoción. Es mi primer bautismo, Dios mío, por favor. Entonces, y levanto la mano en nombre del Padre, y más solemne que el mismo apóstol Pablo, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, te bautizo, y la voy a hundir en las aguas, y ella se resiste a que yo la hunda, y salta así, y como no me empezó a pelear porque sabía que era el pastor, y me decía, pastor, es que tengo miedo, le tenía fobia al agua. Mi primer bautismo, una fóbica al agua. Entonces no sé si al final le hice un tackle tipo taekwondo y la metí al agua, y si siguió respirando ni me acuerdo. Miren, me arruinó mi primer bautismo. ¿Están aquí? Mi primer ceremonia, mi primer casamiento. Yo estaba más nervioso que los mismos novios, porque era y cómo lo expresé y las cosas que de hecho me acuerdo y me da vergüenza. Fue mi primer casamiento, y ahora tengo mi primer gran pelea matrimonial. O sea, como pastor tuve que ir a asistir una gran pelea grande de un hombre y una mujer. Pero qué pelea. Mire, yo aprendí a pelear ese día. Entonces, es más, todo estaba mal, todo estaba grave. ¿Sigo? Todo era grave, todo mal, todo terminal. Esto se acabó, esto no sigue más. Entonces, y un pastor, aquí tengo un par, siempre tiene en su corazón esa cosa de que va a haber un milagro de última hora, de que algo va a pasar. Pues la mayoría de los pastores debemos ser pro matrimonio, anti separación, ¿verdad? Entonces yo iba con esa esperanza entre el milagro y qué sé yo, y entro a la casa, golpeo la puerta, toqué el timbre, me atendió la esposa, una cara así de María Magdalena que no había visto a Cristo todavía. Entonces y me recibió, adelante, me dijo, y yo pasé, como que quizás así uno se siente cuando va a morir. Entonces entro y está la mesa servida. 3 platos, 1 plato, 2 platos, 3 platos. Yo estoy en el medio. Y tome asiento, pastor, y me siento en el medio. El marido allá y la marida acá. Una cosa muy rara, ¿no? Porque evidentemente estaban separados y yo estoy en el medio. Me hice pensar que yo soy pastor, pero también soy un juez, como que tengo que emitir justicia, una sentencia en algún momento. Así que vamos a comer. Habían preparado una cena, que de hecho nunca cenamos. Nunca probé el bocado, porque no hago más que sentarme. La marida, la esposa, dice, pastor, una sola cosa voy a pedir, nada más. Si este señor, apuntó así con el dedo,
Y yo, acá, si este señor me levanta la voz un poquito así, yo no respondo de mí, dijo ella. Y yo, a ver qué dice el señor. Y él dice, y mira lo que dijo este. Dice, voy a levantar la voz hoy, mañana y lo que quiera, porque esta es mi casa. Si quiero levanto la voz, y si la levanto, ¿qué va a hacer la señora? Entonces yo, ¿qué va a hacer la señora? Hermano, no habló más esa mujer, agarró el plato. Y como se lo estoy contando, lo arrojó contra su marido. Que él se defendió y le tiró uno también. Y se armó un revuelo. Diga, ¿y usted qué hizo? Me fui a mi casa. Que se maten. Llegué a casa. Y la Cristina me dice, papá, que volviste temprano. ¿Y qué pasó? No sé. Pero volaban los platos. Todo lo volable volaba. Ahí nació una expresión que viaja conmigo hace muchos años, que dice así, el que olvida la definición pervierte la aplicación. Cuando yo me olvido que una cosa es para esto y no para otra, entonces lo voy a aplicar de manera equivocada. Entonces le dije a la Cristina, mami, acabo de comenzar a creer en los platos voladores. Usted se ríe, pero yo se lo dije así, yo creo en los platos voladores. Ay, papá, ¿cómo no? Los ovnis no, los marcianos no. Porque este plato volaba y el otro también volaba. Plato, diga plato. Dícese de un elemento construido para poner comida, aunque sea sopa, lo que sea, a través de un cuchillo, cuchara y tenedor, clavarlo y meterlo en la boca, y hacer el proceso digestivo. ¿Para qué es el plato? Para poner comida, no para reventarle cabezas a alguien con quien yo no estoy de acuerdo. Se olvidaron la definición, entonces los platos comenzaron a volar. Eso lo traigo a colación aquí en esta noche. ¿Por qué? Cuando digo iglesia, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es como definición la iglesia? Por eso planteo estas noches y esta primera particularmente. Vamos a volver al principio, volvamos atrás en todo esto, ¿bien? He encontrado matrimonios que nos vamos a separar. Digo, ¿pero por qué? No, porque, de hecho, hacía 4 meses que se habían casado y vinieron a verme. Y me dieron 17 razones de por qué se querían separar, a 4 meses. Entonces, él dijo, es que somos tan diferentes. Y él le decía, sí, como que yo le digo, recién descubrieron que usted es mujer y él es hombre, que a vos te sobran cosas que ella no tiene, ella tiene cosas que vos no tenés y ella hace cosas que vos no podés hacer. Entonces, recién se dieron cuenta que usted es que usted es pelo, usted es ojo celeste, usted es oscuro, usted es bajito, el otro de aquí. Recién se dieron cuenta que son distintos. Y para colmo de la preocupación mía, y eso seguían diciendo, sí. Entonces, yo digo, ustedes son un matrimonio. Y me miraron así como me miran ustedes ahora. Y digo, ustedes saben lo que es un matrimonio, ¿verdad? Y le digo, ¿qué es un matrimonio? No sabían la definición de matrimonio. Entonces, ¿cómo van a hacer una buena aplicación? Del matriz griego. De hecho, matrimonio significa amar con amor de matriz. O sea, ¿por qué el papá le dice a su hijo, que es hijo con su esposa, no quiero ver a este muchacho acá porque ha deshonrado mi apellido, dice él, y lo saca del testamento y de la herencia? Y le prohíbe a la mamá, no quiero que le des ni una moneda a este perezoso y este vago, esta copia de hacer nada. Y ella se las ingenia de una manera, le pone 10 pesitos, le manda un platito y que no se entere papá. ¿Por qué lo hace ella? Porque ella ama con 9 meses de ventaja. Ella tuvo esa criatura que ahora es un grandote de 30, lo tuvo en su vientre. Yo nunca lo tuve. Entonces, amor de matriz significa amar a alguien como si yo lo hubiera tenido en mi vientre. Entonces hay matrimonios que se separan a la primera diferencia. Porque no se acuerdan de la definición o pervirtieron la aplicación. Esto es matrimonio, señores. Así que, muchacho, ame a su esposa como si usted hubiera estado embarazado de ella. Y usted ámelo a él
como si usted lo hubiera dado a luz. Aunque a veces la esposa nuestra es nuestra madre, ¿sí o no? Es como nuestra madre. Entonces, ¿qué es la iglesia? Diga conmigo, ¿qué es la iglesia? Levante la manito derecha y diga, ¿qué es la iglesia? Y la segunda, ¿qué es la iglesia? Porque a veces parece un consorcio de un edificio. A veces parece un sindicato donde algunos se levantan pidiendo justicia y hasta la cabeza del que lidera, sea el pastor o quien sea. A veces parece una especie de comisión de filantropía. A veces aparece como una organización con fines no de lucro, pero sino con fines sociales y aportes culturales. La iglesia parece ser como un centro de expresión deportivo, cultural, artístico. Tantas cosas que hace la iglesia, define eso a la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Volvamos entonces al origen. ¿Para qué existe la iglesia? ¿Con qué razón fue creada la iglesia? ¿Qué no es la iglesia? De paso le aviso, yo no voy a estar una hora aquí, estaré unas 2 por lo menos. Pero unos 45, 50 minutos de su atención le agradezco. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué no es la iglesia? Aunque la iglesia haga muchas cosas, la iglesia está solo para una cosa. Y si está solo para una cosa, ¿qué es esa cosa? Me estoy haciendo entender. Entonces, de hecho, me encontré un día, ¿me permiten? Me encontré un día, a mí no me molesta, mírenme acá, me encontré un día viviendo en un segundo edificio, en un segundo piso de un departamentito no muy alto. Estábamos en nuestra preparación ministerial con Cristina y nuestros hijos. Y una noche, un sábado a la noche, abajo en un patio y en un salón escondido, escuchamos un ruido y una música que usted no sabe. Pero nada de música cristiana, decimos antes música mundana. Y se escuchaban las patitas arrastraditas así, evidentemente están bailando. Y una alegría y un jolgorio que usted no sabe. Al otro día nos levantamos temprano para irnos al templo el domingo en la mañana, porque el domingo vamos a la iglesia. Amén. Amén. Entonces, cuando nos levantamos hay unos señores camioneros que vivían al lado y los veo, ellos hacían fletes, llevaban viajes y traían viajes cortos, y los veo, me saludan, y digo, ¿cómo está don Juan? Y dice, bien, bien, dice, parece que los hermanitos lo pasaron muy bien anoche, me dijo. Los hermanitos, sí, los hermanitos de la iglesia, parece que lo pasaron muy bien, aparte, míreme todas las botellitas que me han dejado. Botellas de cervezas alrededor de un tronco, de un árbol bien grande. Y digo, ¿y por qué dicen los hermanitos? Pues ellos son cristianos, son evangélicos de acá, de la iglesia de la vuelta. Ay, Señor, trae unos bailes que hasta los mundanos nos envidiaban. Y se habían tomado todas las cervezas a vida y por haber allí. Así que al paso de unas semanas yo me tengo que encontrar con el líder de esto. Porque eso no parecía una iglesia, sino que parecía un salón, una discoteca. Así que me encuentro con el líder, no sé en qué lugar un día, y le pregunto, hey, ¿qué es toda esa cosa que tenían ese sábado tal en la noche? Yo justo vivía arriba, no pude dormir, y los jolgorios y los gritos, estaban todos danzando, como decía la canción acá ahora, estaban todos, no sé, gritando de júbilo, ¿o qué? Ustedes estaban bailando y hay unas cervezas allí, el testimonio que dejaron con los señores camioneros que vivían al lado. Y él dijo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Open mind, dicen acá, abra su mente. Lo que nosotros hacemos es hacer esto precisamente para captar a los chicos del mundo, de modo que entonces al darle lo que ellos nos piden, podamos en su momento predicarles del Señor Jesucristo. Entonces le digo, ¿y le predicaron? Y bueno, no hubo tiempo. ¿Cómo le predica a usted de cerveza bien raro que Cristo te habla? ¿Cómo? Entonces, aquí por favor, acá. Si usted quiere, agréguele todo lo que quiera a la iglesia, pero en un momento, la iglesia dejará de ser iglesia. Y no podemos cometer ese error. Entonces, mirando las cosas de esta perspectiva, quiero hablarles de esto, y no solo a modo de información, usted va a ver que va a haber mucha información, sino que el espíritu que hace que yo me pare aquí es para animarles, alentarles, empujarles, gritarles, arengarles, volver a gritar y volver a alentarles a que cueste lo que cueste. Nunca dejen de ser lo que son, iglesia. Porque si nunca dejan de ser lo que son, iglesia, nunca dejarán de cumplir la misión que tienen como iglesia. Así las cosas, entonces, permítanme trabajar con una dinámica de lo general a lo particular. ¿Bien? Comencemos con lo que es la iglesia en sí misma, este vocablo que se usa para definirnos a nosotros, de aquel griego eclesía. La eclesía formada por el ek
y el kaleo. Ek, que significa lo externo, lo exterior, lo que va hacia afuera, y el kaleo, que es la idea del llamado, de la convocatoria. Entonces la eclesía es la asamblea, o más literalmente los que han sido convocados o llamados hacia afuera. Pero debo decir, usted ya lo sabe esto, que la palabra eclesía no es ni católica, ni evangélica, ni tampoco la acuñó Señor Jesucristo. Es una expresión de uso común en la antigüedad. ¿Por qué? Porque definía una práctica ciudadana donde los distintos representantes de las autoridades, de los gobiernos de turno, mandaban sus heraldos, iban con el ekaleo, iban llamando a los ciudadanos a que salieran de la ciudad y se fueran a una plaza, plaza de negocios, plaza de reuniones, y allí lo que hacían era discutir las cuestiones que tenían que ver con la convivencia social, desde los impuestos, desde los servicios, desde las calles rotas, desde la seguridad, la inseguridad, se discutía afuera. Era una reunión, si se quiere, ciudadana y de negocios. Pero el ekaleo implica sacarlos de la ciudad y ponerlos afuera de la ciudad con el fin de discutir algo que tiene que ver con el bien común y con la convivencia de todos los que allí vivían. Entonces, en esta línea de pensamiento, lo cierto es que este término viene luego a aplicarse a la eclesía, a lo que usted y yo conocemos como la iglesia. De hecho, allí la Escritura nos enseña claramente que nosotros fuimos sacados de las tinieblas a su luz admirable. Todos los que estamos aquí tenemos una historia, y en nuestras historias, por eso estoy aquí, están aquí, sospecho, Jesucristo ha tenido algo, sino todo que ver. Ha cambiado el rumbo de nuestra historia. Entonces, así las cosas, el Señor nos llamó de aquella ciudad de tinieblas, de oscuridad, y nos trajo a una plaza que Él constituye, que tiene que ver con su luz y su nueva manera de vivir según nos propone. Ese llamado, esa convocatoria, es en el sentido moral y en el sentido moral, espiritual, pero no en el sentido físico y literal. De hecho, Juan 15:19 dice: si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Y este clásico juego de palabras que hace Juan en este texto y en otras referencias, ciertamente plantea esto, que nosotros fuimos llamados por el Señor, pero nunca fuimos llamados literalmente en el sentido de abandonar una geografía, de abandonar mi familia, dejar mi trabajo y dejar lo que son las obligaciones mías de todos los días. Es un llamado a cuestión moral, a cuestión espiritual. ¿Qué quiero decir con esto? Que todos los que estamos aquí, cuando aceptamos a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida, lo que ocurrió es que después de esa noche que lo aceptamos, de esa tarde, en la cruzada, en la célula, donde haya sido, nosotros volvimos a la casa donde siempre vivimos. Al otro día fuimos a trabajar al trabajo que siempre tuvimos. Y si estábamos casados, volvimos a estar con la misma esposa que siempre tuvimos. Bien, algunos esperaban un milagro, pero esos milagros no se dan porque no es milagro. Tenemos los mismos hijos que teníamos siempre y dormimos en la misma cama que siempre habíamos dormido. Si nos seguimos llamando de la misma manera y el número de nuestro ID sigue siendo exactamente el mismo. Bien, no hubo un llamado a dejar esas cuestiones literales, sino que el llamado fue a dejar un estilo, una forma de vivir nuestra ética, nuestra moral y nuestra espiritualidad. Así las cosas, entonces, estamos en el mundo, pero no somos. ¿Entiende el juego de palabras? El no somos, ¿qué significa? Significa que no nos regimos según los atributos, las condiciones, las legislaciones éticas, morales, espirituales, como se hace en el mundo. Bien, nos guste o no nos guste, eso tiene que ver con el ekaleo básico e inicial. Somos llamados de otra forma a otra forma, donde antes nos regíamos por nosotros, ahora nos regimos por la orden de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora bien, cuando usted se encuentre en un grupo donde le digan, en nombre de Cristo, deja a tu mujer, porque va a ser mi mujer, abandona a tus hijos, no tenga más relación con tu familia, dame todo tu dinero, no solo da el 10, sino el 20, el 30, el 70%, dame los títulos de tu casa, usted acaba de entrar a una secta. Bien, porque eso no es iglesia. Estamos tratando de entender desde su origen el concepto
por lo menos la etimología básica de lo que pensamos cuando pensamos en la iglesia. Por el amor de Dios, alguien que me diga que está entendiendo algo. Ahora, seguimos un poquito más específico. Hay una iglesia universal o una iglesia general, que incluye a todos los hombres y mujeres que han sido salvados a lo largo de toda la historia y están en todo el mundo. Ellos constituyen una enorme hueste, una gran muchedumbre espiritual de personas, donde todo hijo de Dios, esté donde esté en la tierra, es miembro de esa iglesia. Es miembro de esa iglesia. Aquí no hay nada de bautistas, cuadrangulares, aquí no hay nada de eso todavía. La iglesia universal o general incluye a todos en todos los países, en toda la historia, son hijos de Dios sin importar dónde ellos vivan. Esa es la iglesia en términos general y a la que refirió el Señor Jesucristo cuando leímos aquí al principio en el Evangelio según Mateo: sobre esta roca, esta declaración, edificaré mi iglesia. Así las cosas, esa iglesia general, lo que acabamos de leer, Mateo 16:18, Colosenses 1:18 da más fuerza al plantear y decir: y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primero de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Bien, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. No es aquí de la iglesia, bueno, es de la Alianza Cristiana Misionera, pero no de los bautistas. Todavía sigue siendo de la iglesia. Todo ese millón y millones de hombres y mujeres que, habiendo aceptado a Cristo, sin importar dónde ellos vivan y en qué momento de la historia aparecieron y desaparecieron, son la iglesia de Jesucristo. Los llamados de una vida donde Cristo no estaba, a vivir una vida con Cristo en el corazón. Amén. ¿Bien? Ahora, Efesios, si gusta después, 1:22, 5 y 2, hace alguna referencia más al respecto. De la iglesia general, espero no estar aburriéndole, pero si no le digo esto no entienden lo que viene mañana. Entonces, de la iglesia general venimos a la iglesia regional. Bien, siempre en el marco de esa iglesia universal son los creyentes o llamados de un área, de una región, de un territorio. Era muy común en la escritura distinguir ese tipo de iglesia. Hechos capítulo 8 versículo 1 se habla de la iglesia en Jerusalén. En 1 Corintios 1:2 se habla de la iglesia en Corinto. Y en Hechos 9:31 se habla de las iglesias por Judea. Cuando dice: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea, Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Y hay una iglesia general y hay una regional. Pero luego de esto se ve más precisamente una iglesia local. Iglesia local es un cuerpo o grupo de personas que han sido salvadas, que se unen por lo menos en un mismo lugar, se congregan en un mismo lugar por lo menos por 4 cosas o por 4 motivos o por 4 razones. Esta es una iglesia local. Si aquí a 3 cuadras hay otra iglesia, esa es otra iglesia local. Todas las iglesias de esta región son la iglesia regional. Y todas estas iglesias, sumadas a todas las regiones del mundo, son la iglesia general. Pero la iglesia es una sola. ¿Están aquí? Es una sola. Y la iglesia local se unen en un mismo lugar por lo menos por 4 razones. 1, la visión que tiene la iglesia. 2, la obra que lleva a cabo esa iglesia. 3, la adoración que practica esa iglesia. Y 4, el sentido de familia que hay en esa iglesia. Entonces, usted está aquí, si lo sabía o no, no voy a hacer esa pregunta, pero usted está aquí, según que pretende estudiar el fenómeno de la iglesia. ¿Por qué? Porque le atrae la visión que tiene esta iglesia. Le gusta la obra que quiere desarrollar esta iglesia. Tercera, se identifica con la forma de adorar en esta iglesia. Y número 4, le es muy importante los vínculos familiares que se cultivan en esta iglesia. Así las cosas, entonces, cada persona terminará eligiendo más tarde a qué iglesia local se va a unir o se va a adherir.
En esta línea de pensamiento, entonces, en una región pueden haber muchas iglesias locales. Romanos 16, 1 al 5 dice, entre otras cosas, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Saludad también, dice el versículo 5, a la iglesia de su casa. Colosenses 4:15 dice, saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Está en su casa, una iglesia local. Antes no tenían templos como tenemos nosotros, por lo menos por una simple y muy poderosa razón. Estos eran épocas de beligerancia, épocas de persecución, épocas de esconderse un poco, por lo menos para vivir un poco más. Eran épocas donde por ser cristiano te quitaban la vida. Entonces se reunían en casas, no solo para tener una noche de oración o una comidita, sino para funcionar orgánicamente como iglesia. Y después se dará cuenta, por lo que leeremos al final, que es todo lo que esas iglesias hacían en la casa y desde la casa. Iglesia local. ¿Hasta aquí me están siguiendo? Amén. En los últimos 20 minutitos que quiero tomar de su tiempo, quisiera hablarle de algunas figuras que se usan para referirse al fenómeno iglesia. Usted sabe que una metodología de docencia o de didáctica son las comparaciones. El Señor Jesucristo era un experto en esto. Él manejaba el arte de las parábolas y de las comparaciones de una manera realmente fenomenal, ¿bien? Y es más, irrumpe en su época con esta metodología, y esto le causaba un dolor de muela a los fariseos y a todos sus amigos y a otros que querían saber cuál era su mensaje, lo entendían mucho más claro. Entonces él, en vez de decir que el agua es una composición de dos cositas del hidrógeno y un poquito del oxígeno, y eso produce un elemento licuoso que una vez que se licúa y se moviliza, entonces todos quedamos mirando así como vaca que ve pasar el tren. Yo no entiendo eso. Y todos esos elementos y toda esa química que se produce ingresa en el cuerpo de la persona, y el miocardio y los capilares y el sentido de esto y de lo otro. Yo no entiendo nada. Pero si digo, lo que yo tengo es como esta agua, que una vez que se abre y se vierte, entonces yo lleno mi necesidad, porque todo mi cuerpo, casi 70-80% de líquido. Así es mi mensaje si entra dentro de tu corazón. Dígame quién no entiende eso. Entonces Cristo funcionaba así. Ahora estoy pensando que yo me lo hice, si hubiera estado abierta me hubiera bañado con la botella, pero bueno, no importa. Gracias a Dios estaba cerrado. Entonces, oíste que fue dicho, el reino de los cielos es semejante a parábolas, figuras. ¿Quieres conocer un poco mejor de cómo es que Dios ama, aunque lo rechacen? Hay un papá que ama a su hijo, que lo rechazó, que se fue de la casa, malgastó su vida, vivió entre los chanchos y después volvió. Padre es como Dios es como ese papá. Te lo deja, pero siempre te está esperando. ¿Bien? Es algo que se puede entender. Entonces, ¿cómo entendemos el fenómeno iglesia? Por lo menos de figuras que la misma Biblia utiliza en pro de su definición. Entonces, la primera figura está en Efesios capítulo 4, versículo 4. Solícitos, responsables en guardar la unidad, custodiar, producir, generar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. La iglesia de Cristo como figura es un cuerpo. Es obvio que no es un cuerpo literal, pero todas las virtudes, todas las semejanzas, todos los atributos, todas las funciones que típica y naturalmente posee un cuerpo se aplica al funcionamiento de la iglesia. Entonces, lo que está planteando aquí es que la iglesia funciona necesariamente, orgánicamente y armoniosamente. ¿Bien? Mi cuerpo, su cuerpo, nuestro cuerpo está constituido por una cantidad X de órganos. La suma de los órganos da como resultado un organismo. Y un organismo es saludable, un cuerpo es saludable cuando cada uno de sus miembros, número uno, desarrollan su función específica, y cuando cada uno de los miembros respetan y dejan que el otro miembro haga su función específica. Eso es medicina pura. El resultado de eso es un cuerpo saludable. Pero cuando
los miembros o algunos de los miembros de ese organismo no están cumpliendo su función como a cabalidad se le pide que lo desarrollen, o cuando al no desarrollar su función dificultan la función del órgano que está al costado, usted tiene un cuerpo no saludable, un cuerpo que está enfermo. Entonces, desde esta perspectiva, la iglesia es un cuerpo, funciona orgánicamente y necesariamente debe funcionar en armonía. ¿Y cómo funciona en armonía todos los miembros de ese cuerpo? Cuando cada uno de los miembros de ese cuerpo tienen claro de que depende de ellos y de nadie más que el cuerpo funcione en armonía. O sea, en esto yo no quiero tirarle ningún ídolo abajo a nadie, cada uno idolatre los suyos, pero esto de, Señor, haz que descienda la unidad en tu iglesia. Señor, espíritu inmundo de falta de unidad, huya. Y usted y yo tenemos y hacemos y somos parte de muchísimas prácticas que finalmente hasta no son bíblicas. ¿Quieren no tener división en la iglesia? Entonces que cada uno sea solícito, responsable, apurado, desesperado, inmediato en guardar la unidad del espíritu, vinculados por la paz. Amén. Míreme aquí, por favor. Si usted tiene la diferencia Pepito con Pepita y usted, Pepito, no quiere tener la diferencia, a cambio propone paz, es posible que no se encienda más grande el conflicto. Amén. Todos los cuerpos, todos los miembros bien concertados somos los que cuidamos, vinculados por la paz. Otra traducción: como yo sé que de mí depende que mi iglesia esté unida o esté dividida, yo en tanto pueda, en tanto me permitan, hablaré paz y ejecutaré paz y haré todo lo que tenga que ver con el cuerpo en unidad. Amén. Entonces es un cuerpo donde todos sus miembros desarrollan sus funciones y respetan la necesidad de la función de los otros. La unidad entre nosotros no es una opción, sino que es una necesidad, es una obligación. Por eso para la Biblia es tan grave dividir la iglesia. Si usted estaba pensando dividir algo por aquí, por favor retráctese, o déjeme que termine de desarrollar toda esta revelación hasta aquí, hasta el domingo. Por eso es tan grave dividir la iglesia. Diremos algo más al respecto. Colosenses 3:15 dice: y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones. Amén. Nadie puede vincularse en paz con otro si la paz no gobierna su corazón. Amén. Finalmente, la división no es otra cosa que la ausencia de paz. Eso significa la presencia de ciertas furias en el corazón de ciertas personas que hace que en determinados momentos, cuando ven la posibilidad de no perder algunas cosas que satisfacen plenas apetencias carnales y mundanas de su alma, ellos entonces proceden como la Biblia no está expresándolo. Y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Colosenses 1:18 y 24 dice: Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos. Efesios 1:22, 23, hablando de cuerpo. Si el cuerpo es cuerpo, entonces tiene una cabeza. Efesios 1:22, 23, 5 y 23 dice: y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, y la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Porque el marido, dice en 5:23, es cabeza de la mujer en Efesios, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Bíblicamente, entonces, hablando, es lícito afirmar que el que gobierna y controla la iglesia, el que pastorea la iglesia, es nada más ni nada menos, damas y caballeros, que el mismo Señor Jesucristo. Amén. Por eso es grave dividir la iglesia, porque es un atentado contra la cabeza de la iglesia, no contra el pastor, con quien no estoy de acuerdo. ¿Me explico? Amén. Ahora, esto significa entonces que la iglesia no es democrática, tampoco es aristocrática. En la iglesia los miembros no gobiernan ni tienen derecho a gobernar, porque si así fuera, entonces, ¿cómo sería tu vida si en vez de tu cabeza te gobierna la mano? Pablo lo dijo: hemos de ser un solo y gigantesco ojo. Eso es imposible.
Entonces la cabeza tiene una función. Cuando los miembros de la iglesia quieren y se sienten con el derecho de gobernar, entonces eso es un golpe de estado, eso es un tumulto, eso es anticipo a una división, a un desastre en la interna de la vida de la iglesia. La iglesia es un cuerpo. La iglesia, porque tiene cuerpo, es cuerpo, tiene una cabeza. Y Cristo gobierna y controla su iglesia a través de las autoridades que Él ha establecido. Por eso ha colocado pastores y ha colocado equipos de liderazgo que antiguamente se llamaban ancianos y demás. ¿Para qué? Para que ellos velen en una consulta mutua y permanente por la vida de la iglesia, porque lo importante no es el pastor, sino es la iglesia que pastorea. Amén. Es la iglesia. Desde esta perspectiva, entonces, la iglesia también es casa de Dios. 1 Timoteo 3:15 dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Mi Biblia dice que la iglesia es la casa de Dios. ¿Están aquí? Amén. La casa, amén. Digan casa. Casa. Es la casa. Mi Biblia no dice es el hotel donde Dios viene, se hospeda y luego se va. Casa, casa. Casa implica refugio. Casa es protección, casa es contención, casa es de donde yo soy, casa es de donde yo salgo, casa es a donde yo regreso. ¿Me explicó? Amén. Entonces vea esto, por favor. Yo ahora estoy hospedado en una casa, que de paso es preciosa casa, tiene una habitación para mí solo, un baño para mí solo, todo para mí solo. ¿Está? Pero no es mi casa. A esta casa yo vine, pero de esa casa me iré el lunes y no volveré a regresar. Después de ciertas semanas que estaré en gira, volveré a mi casa. ¿Me explico? En mi casa, allí es donde como, allí es donde duermo, allí es a donde llego, de allí salgo y allí vuelvo a regresar. Ahí está mi esposa. Ahí estuvieron mis hijos, aunque solo me queda una viviendo en casa todavía. Ahí está mi perra en el fondo. Esa es mi casa. Ahí me refugio. Cuando estoy loco por ahí, quiero llegar a casa. Cuando estoy harto de bocinas y de locura en la carretera, quiero llegar a mi casa. Ahí está mi televisor y ahí está el sillón mío preferido. Ahí yo me siento, me saco los pantalones, pongo un short, cruzo las patas y disparo contra el televisor con mi control remoto en mi casa. Ahí está mi cama, ahí están mis zapatos, mi ropa, ahí está mi baño, ahí están todas mis historias. ¿Están acá? Amén. Timoteo, te escribo esto para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios. Hay un lugar que no es ni más lindo ni más feo respecto de los edificios de al lado, pero esa es la casa de Dios. Dios quiere venir aquí, Dios sale de aquí y vuelve acá. Dios duerme acá y permítanme la simpleza de mis revelaciones. Dios duerme acá, Dios come acá, Dios está aquí. Y cuando usted viene acá, viene a la casa de Dios. Y si es casa para usted, entonces no es un hotel. ¿Cuál es el problema del cristianismo moderno? Es un cristianismo hotelero. Bien, está en una iglesia 5 estrellas hoy, en una 3 estrellas el mes que viene y en otra iglesita estrellada para fin de año. Y andan de casa en casa. Nunca entonces echan raíces. El problema de los miembros de nuestras iglesias es que no echan raíces en la casa. Son simples pétalos que no tienen savia y no tienen raíz. Entonces, la demanda que me pone el Espíritu para que yo se lo exprese a ustedes en esta noche es: esta es la casa de Dios, y si es de Dios, tiene que ser la tuya. ¡Amén! Así que aquí es donde usted come. ¿Me explico? Aquí es donde usted come espiritualmente. Aquí es donde te oran, aquí te soplan, aquí te escupen, aquí te tiran, aquí te levantan, aquí recíbalo. Aquí te dan tus conferencias, aquí te traen pastores invitados, aquí hacen las reuniones para usted como mujer, aquí te damos algo para los hombres, aquí vivimos espiritualmente hablando. Amén. Porque el que entiende mal quizás diga, entonces me traigo un colchón. No, señor, colchón en su casa.
Esto es espiritual y aún es lo familiar. Por favor, alguien que me esté entendiendo. Amén. Así que si yo llego a venir en los próximos 6-7 meses, esperaría, pastor, que yo venga otra vez. Voy a grabar todas las caritas que estoy mirando ahí, ¿no? Y voy a preguntar por alguno de ustedes si no lo veo, que ni me entere, que diga, no, se está congregando en la iglesia no sé de dónde. Bien, esta es tu casa. Amén. Bueno, mala, Amén. esta es tu casa. Con mucha gente, poca gente, esta es tu casa. Amén. Tus pastores, que no son como, pero estos son tus pastores. Amén. Ellos son tus papás espirituales. Los que están al lado son tus hermanos en Cristo. Aunque quisieras cambiarlo y algún departamento de devolución en el cielo, pero no se puede. Son tus hermanos en Cristo. Este es tu lugar. No te vayas de aquí. Tu papá es ese papá que tú tienes. Bien. Pero mi papá es alcohólico. Es tu padre. Pero mi mamá no tiene estudio y habla fuerte. Es tu mamá, esa es tu mamá. Amén. Ese es tu papá, esa es tu casa. Se cae un rancho a pedazos. Bueno, no te quejes por el rancho que se te cae. Haz algo para dignificar la casa. Amén. Haz algo para construir otra. Haz algo para cambiar el techo. Porque de críticos váyase a ver un partido de béisbol. Pero si quiere cambiar la historia, estás en el lugar correcto. Amén. Según Efesios 2:19, mire, ya voy recta final. Efesios 2:19 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Según la Biblia, la iglesia es como un cuerpo, la iglesia es casa de Dios, la iglesia es familia de Dios. Lo leí en mi Biblia, yo creo que en su Biblia también está. ¿Bien? ¿Qué es? Miembros de la familia de Dios. Diga conmigo, familia. Familia. Wow, qué linda palabra. Aleluya. Pero qué bastardeada que está esa expresión. Hoy a cualquier reunión de cosas se le llama familias. Yo vengo de aquella vieja guardia que tiene un papá sexo masculino como papá y una mujer sexo femenino como mamá. Aleluya. Amén. Y que tiene a otros hermanos que se parecen a mí y los 6 nos parecemos a papá y a mamá. Familia. Amén. Vivimos ahí, nací ahí, la mujer, yo veía muchísimas mujeres en la iglesia, pero esta siempre estaba conmigo, mi mamá, mi papá. Y él se deslomaba por traer la comida a la casa. Y mamá haciendo las tareas que tenía que hacer. Y mis hermanos viviendo en la casa. Nos llevaban a estudiar, nos daban contención. Nos sentábamos a comer a la mesa todos los días. Y extrañábamos si uno de ellos no se sentaba a la mesa. Dábamos gracias al Señor por los alimentos en la mesa. En mi casa mi papá me decía, compañero, tenga cuidado, no es más hombre el que más mujeres tiene, sino el que es capaz de mantener a una. Aleluya. Y de vivir con una sola. En la consejería, pero 24 horas al día. Es en la casa donde me disciplinaron, es en la casa donde lloré mis primeros miedos. Son las polleras de mi mamá a las que yo corrí por primera vez cuando tuve miedo. Son los pantalones de mi viejo a los que yo me agarraba cuando algún pibe de la cancha me quería golpear. Es mi casa. Casa, familia. Familia es, y de esto preciso, es identidad. Familia es identidad. ¿Usted sabía que una de las penas más graves que tiene todo ser humano es saber que es humano pero no saber quién lo trajo al mundo? En Argentina pasó estas represiones militares y muchos niños fueron robados literalmente de padres a los que mataron y de hecho se quedaron a vivir con otros. Y después de 30, 35, 40 años salieron a buscar sus orígenes. No sé si voy a volver con mi familia de origen, pero ellos decían, necesito saber de dónde vengo. Tiene que ver con mi identidad. No hay cosa más maravillosa que uno pueda decir, yo soy Néstor Omar Herrera Pereira. ¿Por qué? Mi padre es Arnoldo, ese señor. Bueno, él está con el Señor hoy. Y mi mamá es Noemí. Eso hace a la identidad. De hecho, familia me identifica, familia me contiene. Familia es algo tan pero tan fundamental porque familia me proyecta. ¿Quién de ustedes cuando fue hijo que vivió en su casa, en su familia, su papá o su mamá no le dijeron palabras más, palabras menos? Estudie, hijo. Yo quiero que estudies. Y algunos nos lo decían así, para que seas alguien cuando seas grande. Bueno, después yo aprendí que yo ya era alguien. Pero la forma que me lo decía, me estaba diciendo, es para que no tengas que trabajar como a mí me tocó, no tengas que sufrir como yo sufrí. ¿Qué es lo que quiere todo papá y toda mamá? Que sus hijos se proyecten, ¿sí o no? Y que lleguen más lejos que nosotros. Por eso no existe un padre o una madre que envidie el éxito de su hijo, sino por el contrario, lo celebra, se emociona, llora
por la proyección de sus hijos. Y en la familia lo que se usa ¿para qué? Como plataforma para que ellos despeguen y sean hombres de bien. Y les enseñamos cómo tienen que vivir la vida según sean nuestros preceptos para enseñarles. La iglesia es la familia de Dios. Cuando usted viene acá se siente contenido, se siente que tiene una identidad, se siente que tiene personas que se preocupan por usted. Y al punto que mientras vas obedeciendo lo que tienes que hacer, no te das cuenta que llega un momento en que estás listo para ser proyectado. Y viniste como un piojo resucitado, arrastrándote ahí, no valías ni 2 pesos, y se revalorizó tu identidad, y empezaste a ser reconocido por una comunidad, y la comunidad dijo, usted es un predicador, y te mandaron por primera vez acá arriba. Temblaba y te querías hacer pipí, buscabas un baño, donde el terror de pararte aquí, y tenía a tu padre y a tu madre sentados ahí enfrente espiritualmente mirándote, y un día te propusieron, hijo, usted está listo para pastorear una iglesia. Pero si eres hijo, entonces no eres divisor. Si eres hijo, entonces hay honra en el medio. Y es natural que los hijos crezcan y sean proyectados. ¿Bien? Entonces eso es familia. Esto es una familia. Así que no esperes no encontrar los típicos problemas que hay en nuestras familias. Yo me voy a ir de esta iglesia. ¿Pero por qué te voy? Porque el hermano Pérez, mira lo que me hizo el hermano Pérez. Bueno, se asume que tenga problemas con los Pérez, aparte son un montón. No, el tema no es que tengas problemas con ellos, el tema es que como cristiano sepas resolver los problemas. Yo tengo mis hijos que se han peleado y no dejan de ser hermanos. ¿Qué tengo que hacer? Enseñarles a entrar en reconciliación, porque son aprendizajes para la vida mañana. Familia. Finalmente, el costo de la iglesia, Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres. ¿Cómo la amo? Como Cristo amó a la iglesia. ¿De qué manera amó Cristo a la iglesia? Se entregó a sí mismo por ella. ¿Con qué propósito se entregó por ella? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, el costo de la iglesia. Que la iglesia aparezca, a alguien le tuvo que haber costado. Que usted luzca la ropa que luce, a mí me dice que algún costo tuvo que pagar. Sea en Ross, sea en Didi Discount, sea en Cleveland, sea en oferta, pero algo tuvo que haber pagado, ¿o no? El auto que guías, la casa en la que vives, la comida que comes, alguien paga eso. Bien. Y cuando somos hijos vivimos en el paraíso, ¿sí o no? Maravilloso. No trabajamos, estudiamos cuando queremos, pero cuando hay ropa, alguien la compra, comida, alguien la paga, iPhone, alguien lo paga, bien, tecnología, alguien paga el costo. Por eso los papás andamos atrás de nuestros hijos, diciéndole a cada rato, te deberías aprender en lo que cuestan las cosas, ¿sí o no? Son los sermones típicos de mamá y de papá, para que sepas cuánto cuesta la cosa. Un día va a quedar sola para acá, y uno dice, con todo esto que le digo me va a entender, no, pero te miras, bueno, ok, da media vuelta y sigue con su vida. ¿Bien? Cuando hablamos de la iglesia, hay un costo, a alguien le tuvo que costar algo. Entonces, el costo, damas y caballeros, no lo pagan los que fundan la iglesia. La iglesia no es iglesia porque 2 pioneros la fundaron. La iglesia no es iglesia porque empezó en la casa del hermano Pepe. Hay que hacerle una fotografía a los Pepe. Pero no. La iglesia no es iglesia porque hay 3 que diezman más que el resto. Y ellos pagan el costo de sostener. Eso es costo operativo. Eso no es costo de existencia. ¿Me están siguiendo? Amén. Alguien tuvo que comprar este sonido, esa batería y todo lo que ustedes ven aquí. Alguien lo pagó. Y si lo pienso un minuto más, lo pagaron entre todos. Y si lo pensamos más sin anestesia específicamente, por lo menos se compró con los pocos que diezman. Y otros, como pequeños grandes hijos, disfrutan el costo de otro. Pero ese no es el punto, eso es costo operativo, no es costo existencial. Para que la iglesia exista, alguien pagó el costo. Y el costo lo pagó el Señor Jesucristo. Amén. La Biblia dice de Él y nada más que de Él. Ama a tu mujer, marido,
como Cristo amó a la iglesia. Yo, marido ignorante, digo, ¿y cómo la amó? Se entregó, y aquí está la clave, a sí mismo por ella. Así mismo implica se autodonó. No le rogaron, no lo presionaron, no negociaron con él, da tu vida y a cambio tal cosa. Él amó porque quiso entregar su vida en función de la iglesia. ¿Están acá? Amén. Así debiéramos amar. Por eso, maridos, de paso, mini conferencia matrimonial en esta noche, nunca más le diga a tu esposa, papi te da dinero si usted me da un besito. No, eso no hizo Jesucristo. Pues si Cristo hubiera hecho eso, debería habernos preguntado, si yo muero por usted, ¿usted me va a seguir? ¿Serías mi discípulo si yo muero por ti? O por lo menos que vengas una vez al culto al año. ¿Vendría una vez al culto al año? No hizo esa pregunta, simplemente se dio. Y según la Biblia, Juan 3:16 reconoce, hasta dice, se dio y entregó a su Hijo para que todo aquel encima, que en Él crea, no se pierda. O sea, algunos creen y otros no creen, pero el costo lo pagó igual. Entonces, la iglesia, el costo no lo pagó otra persona ni otra gente que no sea Jesucristo. Amén. Y Él lo hizo por donación, autodonó. ¿Sabía usted que usted y yo estamos influenciados por la mentalidad de la transacción comercial? Todo es te doy, pero algo es a cambio. Es más, sabemos sembrar porque algo vamos a cosechar. Pero una cosa que no sabemos es gastar. Pablo dijo, y me gastaré a mí mismo, y aún de lo que yo tengo, y aún de mí mismo me gastaré por amor de vosotros, aunque así todo ustedes me amen menos. Una cosa es la inversión, otra cosa es la siembra, y otra cosa es el gasto. Cristo no se sembró, Cristo no invirtió en nosotros, Cristo gastó 100% su vida, la entregó. Bien, por amor a que en esa entrega naciera lo que usted y yo somos hoy, una iglesia. Entonces, si Cristo pagó el costo, eso hace gravísimo que alguien quiera adueñarse de la iglesia y hasta destruir a la iglesia, de hecho, destruir lo que no solo no le costó nada, sino que le costó el todo a otro, y ese otro es Jesucristo. Amén. En buen argentino, mire, en su casa haga lo que quiera, pero la casa de otro, respete la casa. ¿Me explico? Con tu cuerpo haz lo que quieras, pero respete el cuerpo del otro. Amén. Esto tiene que ver con la iglesia. La razón entonces de que porque Cristo se autodonó en favor de la iglesia fue para que tuviera las características de una mujer sana. ¿Hay alguna mujer aquí? Amén. Una mujer sana. Mire la descripción que hace el apóstol del tipo de iglesia de la esposa de Cristo, de cómo, mire, Cristo dijo, yo me doy por la iglesia, muero por ella, pero con una sola finalidad, que ella esté plenamente saludable, porque si está plenamente saludable, entonces puede hacer lo que yo creo que ella tiene que hacer. Y plenamente saludable es, número uno, para santificarla. Aquí que se le vaya la imagen católica de santidad. Santificar significa aquí distinguir del montón. O sea, qué interesante esto, ¿verdad? O sea, yo santifiqué a la Cristina, ¿en qué sentido? En que yo dije, de todas las mujeres, esta es la única. La elevé, esta es la exclusiva, y no hay como ella, con perdón de las damas del recinto aquí, ¿ven? No hay como ella, para santificarla. Entonces Cristo se da por la iglesia para que no sea igual a un sindicato, no sea igual a un consorcio, ni tampoco igual a una asociación de filantropía. Esta es otra organización, la santifica. ¿Cómo la santifica? Dice aquí, la purifica por el lavamiento de la palabra, lavamiento de la palabra. ¿Sabe usted que hay palabras que ensucian y otras que limpian? Cuando usted le dice a su hijo, gordo, inútil, quizás le dijo una verdad, porque está gordo, y quizás no está haciendo nada, ¿bien? Pero esa es palabra sucia, eso ensucia la identidad de tu hijo, ¿bien? Ahora, si la iglesia es una mujer que está gordita, y las damas aquí saben de lo que hablo, porque ustedes sufren mucho con eso. Los hombres no, mostramos la panza, estoy como de 8 meses, pero ella se para frente al espejo, ay, ¿cómo no? Y sufren con su aspecto, ¿o no? Entonces, ¿qué es? Si la iglesia es una mujer y Cristo es el marido, lo que Cristo hace, se acerca a su mujer, y su mujer dice, papi, estoy gorda. Y él no le dice, sí, la verdad que sí, probá alguna dieta, no sé, la dieta de la luna. O sea, cuando la luna aparezca, recién comes. Entonces no le dice eso. ¿Qué es lo que le dice? ¿Qué es lo que le dice? La lava con la palabra. ¿Cómo va a decir que sos gordita?
Pero no te has visto esos ojos que tenés. Pero esa nariz y ese cabello. Aparte, estás así, sos como que me apretás más. Y yo tengo menos frío. Entonces ella dice, ya sé por qué lo estás haciendo. Que como te amo, ¿cómo voy a decirte lo contrario? ¿Me sigue? Amén. Entonces, la alaba por la palabra. Por eso, no vengas a decirme que soy pecador cuando ya me lavó. Cuando Él ya me dijo que ya no lo soy, que yo fui santificado, que soy distinguido. Por eso fuiste borracho y ya no lo eres. Fuiste drogadicto y ya no lo eres. Fuiste, pero ya no lo eres. ¿Me explico? Fuiste lavado. Eso. Y todos los que estamos aquí no somos más que eso. Como mujeres que fuimos lavados por Jesucristo, por la palabra. Usted decía, pero mi matrimonio no tiene... Pero ¿cómo no? Pero mira qué linda tu pareja. Pero mire cómo te... Pero ¿cómo no te has visto? Lea Cantar de los Cantares. Las declaraciones de amor que engrandecen a su mujer de parte de ese marido. Versículo 27. ¿Por qué hizo todo esto? Con el fin de presentársela a sí mismo. Bendito sea el Señor. ¿Por qué Cristo la levanta, la eleva y le habla bien de su aspecto y de sus habilidades, sus capacidades? Porque se la quiere presentar a sí mismo. ¿Sabe qué significa? La viste, la arregla todo y se la trae. Y para exhibirla y por agarrarle la mano y decir, mi mujer. Para presentársela a sí mismo como una iglesia, una comunidad, una mujer gloriosa. Aquí gloriosa no es de espiritual y no, aquí gloriosa tiene que ver con lo extremadamente bueno. Una iglesia que genere wow, que algo así como qué linda su mujer. Bueno, ya, tranquilo, hombre. Entonces, pero qué elegante su marido, qué lindo que están sus hijos, que genera admiración. ¿Te acuerdas tus años cuando andabas en ese auto que estaba pero roto en 1000 pedazos, que parece que lo había fabricado el diablo, estaba destruido? ¿Se acuerdas que generaste alguna vez eso? ¡Uy! ¿Cómo puede andar así? Y después te compraste una nave espacial y pasaste frente a tus amigos. Eso. Entonces, ¿para qué hombre de Cristo? La alaba, la identifica, la selecciona, la eleva, para que todos al mirarla digan, pero qué pedazo de mujer que tiene Jesucristo este. Y para que no digan, wow, de la otra forma, wow, pero qué manera de pecar esta iglesia. Wow, pero estos son hermanitos de Cristo. Esto le puede enseñar hasta el mismo diablo a pecar mañana. Uy, pero eso no es una iglesia. ¿Cuántos han oído algo así? Cristo no murió para eso, sino para lo contrario. Asimismo, una iglesia gloriosa que no tenga manchas, no tenga golpes, no tenga avioletado el ojo, no tenga arrugas ni cosas semejantes. Esto es espiritual, así que se les cae la esperanza a algunos, pero ¿no entendieron? Ni cosas semejantes, sino santa, sin mancha. ¿Me mira aquí? La iglesia no es una mujer golpeada. De esa que los cobardes maridos le rompen la nariz y le hinchan el ojo y le ejecutan cierta justicia porque ella no hace lo que supuestamente él demanda, sino que es una iglesia que está perfecta, no está golpeada. Es la vida de Cristo el costo para producir esa iglesia. Entonces, si esa iglesia está así, es una iglesia saludable. Amén. Y una iglesia saludable puede cumplir la misión que le fue asignada. A una mujer golpeada, una mujer herida, una mujer bastardeada, una mujer a quienes se le burlen, avergonzada, no solo que no funciona como mujer, sino que cree que no tiene ninguna función buena para llevar adelante en la vida. Entonces, no puedo como pastor ni como líder hacer otra cosa que no sea producir y trabajar para producir estos resultados, según Efesios. Ningún cristiano que piensa bien las cosas pensaría jamás producirle alguna clase de daño al cuerpo de Cristo, con ninguna palabra, con ninguna acción, porque él sabe que deberá rendir cuentas ahora y también en los juicios finales cuando venga el marido de la iglesia a pedirle cuenta por ella. ¿Me explico? Mírenme acá. La iglesia es la esposa de Cristo, la iglesia es la mujer del otro y el otro es extremadamente celoso, se llama Jesucristo. Yo no puedo acostarme con la iglesia, es adulterio. Yo solo duermo con mi mujer. ¿Entienden? La iglesia, yo soy eunuco para la iglesia. No siento, no toco, solo la sirvo. Entonces, cuando yo entiendo esto y me doy cuenta que mi función pastoral no es todo lo que la iglesia me pide, sino solo la que me pidió el esposo de ella.
Esa es una iglesia saludable. Así las cosas, ¿para qué está? La misión, allí está en Mateo 28, y con esto me bajo antes que me bajen. 28 de Mateo, 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Dije, siempre hay unos que dudan. ¿Bien? Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Cristo se fue, pero no se fue. Cristo está allá arriba, pero también sigue aquí abajo. Amén. Entonces, ¿cuál es la misión de la iglesia? La iglesia existe simplemente por unos destinatarios. Todo hombre y toda mujer que viva en todo barrio, toda ciudad, todo país, en todo el planeta. Todo hombre y toda mujer es la misión de la iglesia. Amén. Definitivamente. Y el propósito es triple. La iglesia tiene que predicar, la iglesia debe hacer discípulos y la iglesia tiene que enseñar. Eso es la razón de vivir de la iglesia. Todas las demás cosas que la iglesia haga, bienvenidas sean, en tanto y en cuanto no desenfoquen a la iglesia en el cumplimiento de estos tres objetivos. Si vamos a hacer una carrera de los huevos en la cuchara para que venga todo el barrio, pues hagámoslo, pero que no nos convirtamos en una asociación de cucharas y de huevos que invitan a jugar y hacen eventos sociales y culturales, pero no hacen lo que fue la razón de existir: ir para predicar, ir para discipular, ir para enseñar. Entonces, la iglesia debe ir y no quedarse ni esperar que vengan y predicar, discipular y enseñar en todos los pueblos. La iglesia, entonces, es el conjunto de hombres y de mujeres que, habiendo sido transformados por Jesucristo, procuran, organizados y unidos como un cuerpo y una familia, atraer a otros a los pies de Jesucristo. Amén. En todas partes del mundo. ¿Están? Y mientras me ayuda el tañedor aquí con el teclado, cierro esta idea. Mañana nos iremos un poquitito más profundo. Es más, con el permiso de sus pastores, con mucho gusto en uno de estos 3 o 4 presentaciones me gustará tener el honor de orar por todos ustedes, pero eso con todo mi corazón. Pero hoy mi esmero era tratar de sentar esta base bíblica. Espero no haya sido la parte aburrida, pero sí necesaria, que nos pone de nuevo delante de lo que nosotros realmente somos. ¿Bien? Somos, y como lo leí al final, después de toda esta exégesis, un conjunto de hombres y mujeres que, habiendo sido transformados por Jesucristo, lo único que procuramos es organizarnos y unirnos como un cuerpo y una familia para traer a otros a los pies de Jesucristo. Así que si usted dice: yo en esta iglesia no tengo trabajo, bueno, esa es una verdad. Pero la mayor verdad es que hay trabajos que posiblemente no estás haciendo, y es atraer a otros a los pies de Jesucristo. Bien, esta casa es la única donde siempre hay lugar para uno más. Esta mesa es la única donde nunca se completan las vacantes, siempre hay lugar para uno más. Así que eres iglesia, y cuando vienes a la casa de Dios, tu pastor, tu pastora te proponen un producto, un programa, un algo. ¿Para qué? Para que crezcas saludable, para que no tengas manchas, no tengas arrugas, para que no seas golpeado ni golpeada. Procuran cubrirte. Por eso el pastor o la pastora, tu líder, te llama. Y algunos dicen: otra vez mi líder me está llamando. Da gracias a Dios que tiene a alguien que lo llame. Una de las notas tristes de la vida es que no tengas nadie que te reciba en tu casa, ni nadie que se interese por ti, ni nadie que te llame, ni nadie que cuente tu historia. Entonces aquí hay gente que se preocupa por usted. No es de metido, sino es de una responsabilidad de cómo está tu economía, tus finanzas, cómo están tus hijos y cómo está el hijo del medio que andaba un tanto rebeldón. ¿Cómo estamos? Entonces ven aquí y aquí creces y buscas crecer saludable y te engordas con buena palabra y disfrutas la reunión familiar. ¿Y todo eso para qué? Para ir. Quizás nunca vayas como pastor ni como misionero, pero mañana irás al trabajo. El lunes irás a la escuela, el otro día irás al trabajo o a la feria de las verduras, siempre irás a algún lugar.
Y en algún lugar siempre encontrarás a alguien que necesita de Jesucristo, como tú fuiste ese alguien que un día necesitó a Cristo y alguien llegó a donde tú estabas. Así que cuando vayas, tráigalo a la gran familia del Señor. Y en vez de traerlo aquí para que tu pastor le predique y se convierta, cuando lo traes, conviértalo usted con su propio mensaje. Háblele de lo que Cristo ha hecho con usted e invítele que abra su corazón. Luego entonces tráelo a esta familia para que lo discipulen y se establezca como discípulo, y para que le enseñemos todo lo que Cristo nos había enseñado, de modo que que nadie hoy pensó que podría entregar su vida a Cristo, ahora no solo que es cristiano, sino que está listo para reproducir lo que otros hicieron en él y lo que otros le enseñaron, también hacerlo con los demás. Usted está en la iglesia local más linda de Columbus y de todo el estado de Ohio. Definitivamente, esta tu casa es la casa que el Señor te dio. Estén de pie, por favor. Vamos a hacer esta oración y entrego este lugar al pastor. Bendito sea el nombre del Señor. Padre, te doy gracias porque a todos nos has dado las fuerzas para llegar a este lugar. Señor, en lo personal te doy gracias que me has posibilitado leer estos textos, entender algunas cuestiones tan básicas, porque a cosas básicas nos quieres llevar de nuevo. Que volvamos otra vez a la responsabilidad de redefinir iglesia para ya no pervertir la aplicación. Perdónanos las cosas que hemos hecho con ella, las cosas que le hemos hecho a ella. Ahora nos damos cuenta que es tu mujer, Señor, y te pedimos perdón por toda clase de maltrato, de abandono, y renovamos en esta noche más que nunca nuestra decisión de cuidar a tu esposa, de velar por su unidad, de convertirnos en embajadores y promotores de paz, controlados por la paz en nuestro entendimiento, para que el resultado, para que el fruto sea pacificación y unidad permanente. Hay una misión que debemos cumplir y hemos entendido que nadie golpeado camina bien, nadie quebrado corre mejor. Hemos aprendido que tú diste tu vida nada más ni nada menos que por dos cosas. No pediste dinero, no pediste nada a cambio, solo te diste por amor en entrega absoluta para producir una mujer, una esposa, la iglesia santa, lavada por tus hermosas palabras, sin manchas, sin arrugas, sin golpes, sin daños. Una iglesia saludable, porque solo si está saludable podrá ejecutar la misión que le has encomendado. Sana tu iglesia local aquí en esta noche. Sana corazones, cierra heridas que están allí en lo secreto. Señor, toca nuestra entramada red de pensamientos y recuerdos que no hacen bien. Señor, ayúdanos a alejarnos, a separarnos, a distanciarnos de los recuerdos que nos mueven a venganza. Movilízanos, Señor, hacia obras y ejecuciones que tengan que ver con tu amor y una nueva esperanza. Une más a tu iglesia, Señor, y aún provoca por el poder de tu Espíritu Santo una revalorización de la unidad y de la preocupación del uno por el otro. Muévenos, Señor, a entender que no somos competidores, sino que simplemente somos miembros de un mismo cuerpo, que tengo una función que debo cumplir y que el otro tiene una función que yo debo dejar que cumpla y aún ayudar para que la cumpla mejor. Haz de la solidaridad y del engrandecimiento mutuo del uno hacia el otro una marca registrada de esta casa. Señor, gracias porque traerás a cientos y a cientos más, y aunque sean muchos más, siempre serán uno. Gracias porque el concepto de familia será una verdad práctica y practicante en todos y los que están aquí. Gracias por los padres espirituales que aquí levantaste. Gracias porque más allá y sin conocer lo que hayan pasado, lo cierto es que gracias porque su entereza, su determinación y su decisión inquebrantable de amarte y de servirte, cueste lo que cueste y pase lo que pase, ha mantenido con vida esta familia y abiertas las puertas de esta tu casa.
Señor, únelos, santifícalos, sánalos, llénalos, úngelos y úsalos como lo que son, una poderosa y preciosa iglesia tuya. En Jesucristo nuestro Señor, en su nombre oramos, esperamos y hacemos todas las cosas. Todos los que son iglesia dicen amén. Gritan bien fuerte.